¿Cuál sería el nivel de poder de Spider-Man en el universo de The Boys? ¿A cuántos supers podría derrotar? En primer lugar, quiero dejar claro que vamos a comparar las diferentes versiones de Spider-Man en el UCM. Las versiones de los cómics ya son otra historia y su poder es muy superior a las versiones cinematográficas. Y es que el Spider-Man de los cómics ha sido capaz de resistir golpes de Morlun, que es un ser que en palabras del propio Spidey es capaz de golpear más fuerte que Thor y Hulk. Aunque es cierto que el nivel de poder en los cómics tiende a variar bastante dependiendo de la versión. De hecho, el propio Hulk puede levantar una montaña, destruir un asteroide o soportar el peso de una estrella. Por su parte, el propio Spider-Man en un cómic puede llegar a levantar el vagón de un tren. Y en otra versión tenemos al Cosmic Spider-Man, que tiene la fuerza del propio universo. Evidentemente, una versión como esta podría barrer con facilidad a todo el universo de The Boys, y este vídeo no tendría mucho sentido. En este vídeo vamos a centrarnos en las versiones del cine. Aunque antes de compararlos con los supers, seguro que nadie se queja si hacemos una comparación de fuerza entre el Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. No quiero extenderme demasiado con esta comparación, pero si nos fijamos en la fuerza de Andrew, ha sido capaz de levantar un coche, aunque esto no se acerca a las hazañas de los otros dos Spider-Man. Aquí mucha gente dice que la hazaña de Tom Holland es mayor, e incluso hay otros youtubers como De Todo Un Paco y Javier Santaolalla que dicen que según la ciencia la escena del barco requiere más fuerza. De hecho, el propio Santaolalla nos muestra los cálculos en su vídeo, pero viendo la escena me da la sensación de que quizás no sea así. En primer lugar, aunque no es el caso de Santaolalla, hay gente que se piensa que Peter está cargando con las 3000 toneladas del barco como si este lo estuviese levantando desde abajo. Algo parecido a lo que hizo Mr. Increíble levantando el submarino en el cómic. Pero si volvemos a los cálculos de Santaolalla, estos están pensados para calcular la fuerza en el caso de que Peter esté consiguiendo detener ambas partes del barco. Y esto es lo que no me queda claro, ya que en un principio la rotura del barco la comienzan a detener las decenas de telarañas que ha puesto Spider-Man en primer lugar. Luego es cierto que las telarañas empiezan a romperse, y es entonces cuando Spider-Man salta. Durante unos segundos sigue contando con la ayuda de varias telarañas, pero incluso con la fuerza de Peter, el resto de telarañas se siguen soltando y el barco se sigue abriendo. En los últimos instantes sí podríamos decir que es él quien aplica toda la fuerza, pero esto apenas dura unos 3 segundos, y durante ese tiempo, si nos fijamos debajo de Spider-Man, podemos ver cómo el barco se sigue abriendo y separando. Y es que es solo cuando llega Iron Man que el problema realmente se soluciona. Quizás esté malinterpretando la escena, pero esto que acabo de comentar me lleva a pensar de que realmente no estaba evitando la rotura del barco, sino que solo estaba consiguiendo reducir su velocidad. Por su parte, el Spider-Man de Tobey sí detuvo el tren solo. Además, tuvo que estar aplicando la fuerza durante muchísimo más tiempo, y me da la sensación de que el Spider-Man de Tobey también tendría la fuerza suficiente como para ralentizar la rotura del barco. O al menos así es como lo interpreto yo. Y es que si el de Tom Holland tuviese tanta fuerza, quizás hubiese podido evitar que se cayera esta torre. Por lo tanto, tal y como yo lo veo, el Spider-Man de Tobey tiene más fuerza física. Y recordemos la escena final de No Way Home, donde este consigue detener a un furioso Tom Holland. Podríamos hablar de más detalles, como el sentido arácnido, el cual parece que en el caso de Andrew es superior, y en el caso de Tom Holland, él sí cuenta con una tecnología que no tienen ninguno de los otros dos Spider-Man. Incluso tiene un traje hecho por Tony Stark. Por otra parte, Tobey cuenta con las telarañas orgánicas, que además de ser ilimitadas, también son más resistentes. Es cierto que los lanzatelarañas pueden ser mejores si le incorporas la tecnología adecuada, pero que yo recuerde, todavía no hemos visto una super aplicación tecnológica en este sentido que me haga pensar que las telarañas orgánicas han sido superadas. Por último, en el ámbito de la resistencia es algo complicado, ya que Spider-Man sí tiene más resistencia que un humano normal. Sin embargo, creo que no es tan elevada como la gente piensa. Y es que su fuerza me parece muchísimo mayor en comparación a su propia resistencia. Y aquí estoy hablando por los tres. Por una parte, hemos visto a Spider-Man sobrevivir a descargas eléctricas y golpes poderosos como los de Sandman. También le hemos visto sobrevivir a la granada del Duende Verde. Pero quiero señalar que sobrevivir no es ser invulnerable a ello, ya que en todos estos casos sí sufrieron daños.
Y hay que recordar que Spider-Man puede ser herido por balas, y un cuchillo sí es capaz de atravesar su piel. Profundizaremos en el asunto de la resistencia más adelante en el vídeo. Por ahora tenemos que coronar a uno de los 3 Spider-Man como el vencedor. Es cierto que el Spider-Man de Tom Holland, usando su tecnología, podría llegar a ser superior. Si eres de los que piensan que el de Tom es el más fuerte, pues no me parece ninguna locura. Pero también pienso que hay más motivos, además de la nostalgia, como para pensar que el Spider-Man de Tobey Maguire puede ser el más poderoso. Por ejemplo, en No Way Home pudimos ver que el Spider-Man de Tobey es el más experimentado y vence al Spider-Man de Andrew Garfield en un pequeño duelo de telarañas. Así que personalmente me decanto por él. Después de esta comparación, ahora sí vamos a ver qué nivel de poder tendría Spider-Man en el universo de The Boys. Y os recuerdo que lo que voy a decir es solo mi opinión, aunque sinceramente sé que me estoy metiendo en un marrón al hacer este vídeo, ya que Spider-Man es un personaje muy querido y creo que a algunos les va a costar ser neutrales a la hora de analizar los combates. Solo te pido que no te tomes mi opinión como si yo te hubiese metido una puñalada en el pecho. A menos que eso te guste, claro, entonces sí. ¡Oh, sí! ¡Apriétame los huevos, estrújame! ¿Cómo se tortura a un masoquista? Si hacemos una comparación rápida con unos supers débiles como Pólvora o el Farolero, creo que Spider-Man debería de ganar con facilidad. Y aunque Pólvora tenga una puntería casi perfecta, Spider-Man cuenta con su sentido arácnido. En un cuerpo a cuerpo debería de superar fácilmente a estos 2 supers. Y si hablamos de un combate contra Traslúcido, aunque este tenga una piel muy dura, ya vimos en el vídeo de los 20 supers más fuertes que Traslúcido puede ser noqueado con traumatismos muy fuertes. Y si se hace invisible, Spider-Man podría llenar todo el sitio con telarañas hasta dar con él, y envolverlo así en un capullo que luego podría usar como un saco de boxeo. Si pelease contra Kimiko, debería de vencer sin muchos problemas, ya que, aunque ella tiene fuerza para poder hacerle daño, este cuenta con su sentido arácnido. Y la resistencia de Kimiko no es la más elevada, e incluso aunque ella se regenere y Spider-Man quiera evitar matarla, no me cabe duda de que si una cadena podría retener a Kimiko, las telarañas de Peter también podrían hacerlo. Si pelea con Starlight, aunque ella puede volar y sus ataques de luz podrían hacerle daño, volvemos con lo mismo. Spider-Man tiene su sentido arácnido y no creo que llegase a darle. Si hablamos de la superfuerza, aunque Annie la tiene potenciada, no es tan poderosa en este sentido, y Spider-Man tendría una fuerza superior. Por otra parte, si hablamos del ámbito de la resistencia, Starlight sí ganaría en este sentido. Y al decir esto, ya hay muchos a los que les va a empezar a explotar la cabeza. Pero os quiero recordar que Starlight sí está blindada a prueba de balas, y Spider-Man siempre necesita esquivarlas. Pese a esto, como no creo que Starlight lograse golpear a Spider-Man, le daría la victoria al bueno de Peter. En una pelea contra Profundo, creo que Spider-Man también saldría victorioso, y es que aunque Profundo cuente con los super reflejos, no se pueden comparar con el sentido arácnido. Además, él tiene su punto débil en las costillas, que sería como una gran diana para Peter donde él podría golpear con fuerza. Pero a diferencia del vídeo de Batman, antes de seguir comparándolo con otros supers, vamos a ir viendo ya qué es lo que pasaría si se enfrentase con Homelander o Patriota. Y es que más de una vez he visto en comentarios que hay mucha gente que piensa que Spider-Man podría llegar a ganarle. Por una parte, es cierto que el sentido arácnido sería superior a los super reflejos de Homelander. Sin embargo, la cosa cambia bastante cuando empezamos a comparar otros atributos como la resistencia. Y es que muchos interpretan el sobrevivir a una situación como el equivalente de ser invulnerable a ello. Sandman iba a matar a Peter si Harry no lo hubiera salvado. El Spider-Man de Andrew fue salvado en 2 ocasiones por Gwen Stacy, y otra más junto al Spider-Man de Tobey, donde ambos son salvados por el Dr. Octopus. Y la granada del Duende Verde no lo mató, pero claramente sí le hizo daño. Además, todos sabemos que las balas o los objetos punzantes pueden herir y matar a Peter. Pero para supers como Maeve y Homelander, los fusiles de asalto son prácticamente como juguetes. Además, ya hemos visto a Homelander resistir un impacto como este, y también sabemos que es inmune a los ataques de poderosos misiles balísticos. También puede soportar tanto altas como bajas temperaturas, y es que él mismo nos confirmó que puede estar en el espacio. Menudas vistas tenéis desde aquí. He de admitirlo. Desde el espacio son mejores.
También vimos en el último capítulo de Diabolical, el cual sí se considera canon de la serie, cómo Homelander resistía una poderosa explosión en una planta química. Así que... no, obviamente no. Los Spider-Man del UCM no son más resistentes que Homelander. Es más, el propio Black Noir ha demostrado una invulnerabilidad superior, y no lo digo solo porque puede tanquearse las balas, sino por la comparación entre la explosión de Naquib y la granada del Duende, donde creo que podemos ver claramente la cantidad de daño que recibe uno y la que recibe el otro. Ahora bien, si hablamos del nivel de fuerza, sí puedo entender que haya más confusión, porque la fuerza que podemos ver en las escenas de la serie sí dan la sensación de ser parecidas a la de las películas de Spider-Man, o que incluso la fuerza de Spider-Man pudiese llegar a ser superior. Pero si lo pensamos un poco, creo que podemos llegar a la siguiente conclusión. Por una parte, The Boys no es una serie que esté enfocada en enseñarnos grandes hazañas y batallas épicas como sí lo hace Marvel. Su objetivo principal es mostrar cómo podrían ser los superhéroes si existiesen en la vida real. Además, algo bastante obvio es que The Boys no cuenta con el mismo presupuesto que Marvel, y esto se traduce en una menor calidad de efectos visuales y en una menor cantidad de escenarios a la hora de poder grabar las escenas. En el pasado ya hice un vídeo hablando sobre las hazañas de Homelander, y no voy a recordar ahora todas, pero si nos vamos a las más significativas, en el cómic nos aclaran que tiene la fuerza como para levantar una docena de trailers Mac. Por otra parte, en la serie nos dan a entender de que Homelander podría haber llegado a levantar el avión si contase con un punto de apoyo, es decir, no podía levantarlo porque no estaba apoyado en el suelo, y él no puede ejercer la fuerza de la misma manera que lo hace Superman o el propio Omni-Man. No necesitamos pivotar e impulsarnos con los pies. Podemos impulsarnos con todo, creando nuestros propios puntos de apoyo. Pero si esto no te convence y sigues pensando que el Homelander de la serie apenas tiene hazañas de fuerza, tan solo nos tenemos que fijar en lo que han hecho otros supers más débiles que él. Por ejemplo, cuando A-Train entrenó cargando 4 vagones, o Maeve deteniendo un camión tan solo con su cuerpo. Para este vídeo he investigado para saber cuántos newtons de fuerza se necesitan para detener el camión de esta forma. Pero esta cifra os la diré más adelante en el vídeo cuando comparemos a Spider-Man con Maeve y Soldier Boy. Aunque no te hace falta saber la cifra para entender de que si tienes fuerza como para hacer este tipo de cosas o levantar una docena de trailers, pues obviamente tienes la fuerza como para destruir las paredes de los edificios con facilidad. Sin embargo, cuando pegan con todas sus fuerzas, tan solo consiguen hacer un pequeño boquete en la pared. La verdad, no tiene ningún sentido que sean muchísimo más resistentes que fuertes, porque si fuese así, los supers no se harían daño peleando entre ellos. Y es que si nos vamos a la mejor escena de pelea de la serie, la de Aerogas, tenéis que saber que dicha escena costó 5 días de grabación, además de innumerables reuniones y planos de previsualización. Y si esta escena, tal y como está hecha, supuso un gran esfuerzo para la serie, imaginad lo que pasaría si tuviesen que meter en el guión que las paredes de los edificios tienen que destruirse con cada golpe. Y no solo la destrucción del escenario, sino el propio movimiento de los personajes. En la serie te dicen que Black Noir corre más que un coche, pero luego no te da esa sensación en combate. Homelander tampoco parece especialmente rápido salvo cuando vuela, pero en Diabolical las escenas de combate son diferentes. Y ahí sí vemos una mayor velocidad por parte de ambos, además de que el escenario sí se destruye con mayor facilidad al no tener los problemas de grabación que sí tiene la serie. Y es que si un golpe con todas sus fuerzas solamente les da como para hacer un pequeño boquete en la pared, la propia serie de The Boys no tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido de que cuando apareció un superterrorista como Naquib, la única opción que se podía llegar a valorar era la entrada de los supers en el ejército. Al final, esto sucede porque muchas escenas de pelea están pensadas para ser más épicas que realistas respecto a su nivel de poder, cosa que, aunque en menor medida, también podemos ver en Spider-Man. Y es que podríamos decir que por mucho que Spider-Man se esté conteniendo para no matar a Octopus, no tiene sentido que alguien con su fuerza no pueda dejar inconsciente a un humano normal. Tampoco debería de haber sobrevivido a una descarga de Electro, pero sobrevivió. Y él no tiene ningún tipo de resistencia aumentada. Aunque toda esta explicación ha sido para que entendáis que la fuerza de los supers es mayor a lo que puede parecer.
El caso es que incluso aunque Peter llegase a tener una fuerza similar a Homelander y su capacidad de reacción sea superior gracias al sentido arácnido, la resistencia y velocidad de ambos es tan diferente que ni siquiera se pueden comparar. Y es que, aunque Peter consiguiera llegar a dañarle con algún golpe, Homelander debería de matarle directamente en cuanto le conecte con el láser. Por mucho que Spider-Man pueda esquivar los primeros golpes con el sentido arácnido, no puede evitar durante mucho tiempo a un tío que puede moverse y volar a velocidades supersónicas, que te realiza los ataques apuntando directamente con los ojos y que por supuestísimo te va a matar nada más tocarte. Y esto es algo que no se puede discutir. Si un cuchillo puede cortarte, un láser capaz de cortar el acero te va a rebanar por la mitad como si fueras un plátano. Incluso golpeándole con los puños, Homelander debería de poder matarle en cuanto logre conectarle, porque recordemos que ya hemos visto que Spider-Man sí es muchísimo más fuerte que resistente, cosa que en este caso no es contradictorio. De hecho, hemos podido ver incluso personajes como Goku ser heridos con un arma, y está claro que a él no le falta fuerza. Pero quitando todo esto, creo que al final la comparación de poder lo podemos resumir a algo muy sencillo. Y es que Homelander sí tiene el poder como para arrasar ciudades y Spider-Man no. Creo que después eliminaré Nueva York del puto mapa. Y lo mismo haré con Des Moines y ese pueblucho en el culo del mundo de donde es Maeve. ¿Por qué no? Antes de pasar a otra comparación, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué crees que pasaría si Homelander pelease contra el Dr. Octopus? Pues no sé tú, pero en mi cabeza esa pelea dura lo que Homelander tarde en usar el láser. Y es que no hay un escenario que yo me pueda imaginar en el que Octopus pueda llegar a tener un combate más o menos nivelado contra Homelander como sí lo tuvo contra el Spider-Man de Tobey y Tom Holland. Incluso aunque Homelander se quedase totalmente quieto, no tendría sentido que él sea invulnerable a las armas y que luego los brazos mecánicos que ha construido un tío puedan llegar a hacerle daño. Pero, ¿qué pasaría si Spider-Man pelea contra unos supers como Maeve o Soldier Boy? Pues es cierto que estos supers no cuentan con la visión láser y tampoco pueden volar. Por lo tanto, Spider-Man sí tendría más margen para defenderse y dar pelea. Y si la situación no es demasiado grave, podría saltar y huir balanceándose. Incluso podríamos decir que si cuenta con el tiempo y los conocimientos necesarios como para prepararse contra Maeve y Soldier Boy, podría hacerse con Novichok e intentar inyectárselos por sorpresa. Pero si dejamos esto a un lado y nos centramos solo en el combate, vamos a ir a la comparación de fuerza que os comentaba antes. En un vídeo me preguntaron cuánto era el peso mínimo que podía llegar a levantar Maeve, y a falta de más referencias me basé en la conversación que tenían Maeve y Starlight, en la que se menciona que se rompe un brazo salvando un autobús escolar en un puente. Pero dudo muchísimo que Maeve se partiera el brazo solo por levantar el bus, y es que no sabemos cómo fue esa situación. Quizás Maeve se quedó colgando del puente con una mano y la otra la tenía en el bus, o quizás fue el propio puente el que se le derrumbó encima. Aunque su famosa escena del camión sí que sabemos cómo fue, y esta no solo requiere de resistencia. Para parar un camión de esta forma también se requiere muchísima fuerza. Y es cierto que este camión pesa bastante menos que el tren que paró Spider-Man, pero para calcular la fuerza es necesario saber cuánto tiempo tardaron en detenerlos. En el caso de Spider-Man, tardó en detener el tren unos 30 segundos, y según los cálculos de Santa Olaya, esto requirió unos 200.000 newtons de fuerza. En cuanto al camión de Maeve, también tenemos que estimar ciertos datos. Si suponemos que el camión pesa unos 10.000 kilos, que viaja a unos 70 km por hora y que Maeve lo detiene de una forma casi instantánea, vamos a suponer que en un segundo, estaría ejerciendo una fuerza de 194.400 newtons. Aunque os quiero recordar que esto es solo una estimación, y la cifra puede variar bastante dependiendo de cuál sea el peso exacto del camión y la velocidad del mismo. Esta cifra nos puede servir como algo más o menos orientativo, y podemos ver que, a diferencia de Spider-Man, Maeve realiza esta hazaña sin mucho esfuerzo. Con esto no quiero decir que Maeve sea necesariamente más fuerte. Personalmente me podría creer que cualquiera de los dos tenga más fuerza que el otro. Es por eso que el apartado de la fuerza lo voy a dejar como un empate, y voy a suponer que ambos tienen una fuerza similar. Para este punto, Spider-Man podría darle una pelea interesante a Maeve,
ya que si tienen una fuerza similar, pero Spider-Man tiene mayor IQ de pelea, el sentido arácnido y las telarañas para incordiarla, pues sin duda creo que podría llegar a dañarla. Aunque el gran problema de Spider-Man sigue siendo la enorme diferencia de resistencia entre ellos dos. Y esto no solo puede saberse porque Maeve aguante las balas, sino por la propia forma de detener el camión. Es cierto que Spider-Man también tendría la fuerza como para poder detenerlo, pero no tendría la resistencia como para poder hacerlo de la misma forma. Y si no, fíjate cómo reacciona Peter cuando le golpea un vehículo. Por mucho que Spider-Man tenga su sentido arácnido, creo que si villanos que me parecen menos peligrosos que Maeve, como Octopus y el Duende Verde, han conseguido golpear varias veces a Spider-Man, creo que ella también debería de poder hacerlo. Y claro, al existir una diferencia de resistencia tan grande, pues personalmente creo que Maeve acabaría venciendo, ya que Spider-Man no podría soportar los mismos golpes que ella. Y si con esto le estoy dando la victoria a Maeve, pues ya sabéis lo que voy a decir de Soldier Boy, el cual es más fuerte y más resistente que ella. Y es que si este hombre es capaz de aguantar una AK-47 en la garganta, cuchillos en los ojos, radiación, explosiones y gases como el halotano, pues obviamente Spider-Man se queda muy atrás en cuanto a resistencia. Y es que ser invulnerable a algo no es simplemente sobrevivir a ello. Ser invulnerable es que te golpeen y que te levantes como si nada. En cuanto a la fuerza, también pienso que Soldier Boy debería de ser superior. Con Maeve he acabado diciendo que su fuerza sería más o menos similar, a pesar de que le llegó a dar pelea a Homelander. Aunque es cierto que él no quería pelear en un principio y recibió algún golpe inesperado que le hizo recibir más daño. Pero en el caso de Soldier Boy, sí creo que su fuerza debería de ser mayor. Es cierto que estamos dando por hecho que Soldier Boy no podría darle a Spider-Man con su rayo, ya que este lo esquivaría. Pero, ¿qué pasaría si le diese? ¿Spider-Man perdería los poderes? Este tema mejor lo trataremos en otro vídeo para que este no sea demasiado largo. Por último, vamos a comparar a Spider-Man con A-Train. Este enfrentamiento lo pregunté en una encuesta y la mayoría de vosotros pensáis que vencería a Spider-Man. Pero, tal y como yo lo veo, ninguno de los dos tendría una pelea fácil. Algunos comentarios señalan que incluso Deep pudo esquivar uno de los golpes de A-Train, o que sus golpes son lentos, pero evidentemente no. Los golpes de un personaje con velocidad supersónica no son lentos. El hecho de que Profundo pudiese esquivar uno de sus golpes fue gracias a sus super reflejos, e incluso así tan solo pudo esquivar uno de ellos. Ahora viene la pregunta más importante. ¿El sentido arácnido de Peter sería suficiente para poder esquivar sus ataques? Pues es cierto que el sentido arácnido no parece tan perfecto en las películas como en los cómics. Para empezar, quiero dejar claro que hablamos de la velocidad de reacción de Peter, no de su velocidad en sí. Y es que Spider-Man no puede correr como A-Train. Lo que sí puede hacer es predecir los ataques, ya que el sentido arácnido roza la clarividencia, y el cuerpo de Peter se mueve automáticamente para defenderse, haciendo que éste pueda centrarse en el ataque. Y cuando se activa, su percepción del tiempo cambia y ve las cosas a cámara lenta, al igual que le sucede a A-Train cuando está corriendo. No olvidemos que puede registrar toda la ciudad de Nueva York en tan solo 3 horas. Hola, pringaos. ¿Cómo nos has encontrado? Por favor, me recorro la ciudad en 3 horas. Os he buscado, ya está. En cuanto a Spider-Man, le hemos visto esquivar balas y rayos de electro. Las balas, dependiendo del arma, pueden viajar a una velocidad inferior o superior a la del sonido, aunque la mayoría lo hacen a una velocidad subsónica y el propio A-Train es más veloz. Cuando tenía 3 años, hubo un tiroteo delante de mi casa y yo corrí más que la bala. En cuanto a los rayos de electro, sí deberían de viajar a una velocidad mayor, pero no creo que sus ataques sean tan rápidos como un rayo que cae del cielo. En primer lugar, porque visualmente no da esa impresión. Y en segundo lugar, porque me parecería una incoherencia demasiado grande. Es decir, si sus ataques y el propio Spider-Man son capaces de moverse a velocidades cercanas a la luz,
como me han llegado a poner en algunos comentarios, ambos deberían de ser automáticamente los dos personajes más poderosos del UCM, y ni un solo villano, ni uno, debería de haber podido hacer absolutamente nada contra Peter. Y es que esa velocidad tanto para Spider-Man como para los rayos no me parece lógica. No sé cuál será la velocidad exacta de sus ataques, pero es bastante posible que puedan superar la velocidad de Atren. Aún así, hay que dejar claro que muchos de los ataques que consigue esquivar Peter es porque se logra anticipar con el sentido arácnido, no porque sea más rápido como tal. De hecho, aunque ha conseguido esquivar algunos rayos de Electro, también ha acabado comiéndose varios de sus ataques, y es que el sentido arácnido no siempre ha conseguido salvarle. Entonces, ¿Spider-Man podría esquivar los ataques de Atren? Pues yo creo que sí, podría esquivar bastantes golpes, pero teniendo en cuenta que su sentido arácnido no es perfecto y que otros villanos que son más lentos han conseguido golpear a Peter, pues no me parece ninguna locura que Atren pueda llegar a conectarle en algún momento. En cuanto a fuerza, le daría la ventaja a Spider-Man, aunque viendo lo que puede hacer Atren, tampoco creo que la diferencia sea enorme. En cuanto a la resistencia, ya deberíamos de saber que la de Atren es superior. Y es que no tiene sentido decir que Spider-Man aguanta más si un disparo le mata y a él no le hace ni cosquillas. En cuanto al IQ de pelea y los recursos, sí ganaría Spider-Man. De hecho, si le da tiempo a pensar y logra esconderse, podría intentar preparar alguna estrategia colocándole telarañas en el suelo a modo de cable trampa para que Atren se tropiece. Si logra conseguir eso o asestarle algún golpe potente, es muy posible que Spider-Man le lance telarañas a las piernas para intentar inmovilizarle. Aunque esto tendría que hacerlo en el momento preciso, si no, Atren debería de poder esquivar las telarañas con facilidad gracias a su percepción ralentizada del tiempo. Así que finalmente, ¿quién ganaría? Pues si me dejo guiar por un enfoque más realista, diría que Atren debería de conseguir saturar su sentido arácnido y hacerse con la victoria. Pero si tengo en cuenta lo nerfeados que están siempre los personajes con supervelocidad, como Flash, siendo siempre humillado por Batman, pues entonces sí le acabaría dando la victoria a Peter. Aunque al final este resultado dependería de quien lo escriba. Y teniendo en cuenta que Spider-Man es el personaje más famoso, pues muy probablemente vencería a él en un crossover entre The Boys y Spider-Man. Igualmente, después de haber analizado a los personajes y las diferentes situaciones, me gustaría saber qué es lo que piensas tú en los comentarios. Recordad que todo lo que he dicho ha sido tan solo mi opinión, y si te gustan este tipo de vídeos no olvides dejarles tu like, porque para cada uno de ellos casi me tengo que sacar un doctorado. Suscríbete si no quieres perderte más vídeos como este, y yo por ahora me despido y... ¡hasta luego!